Arrancó la Copa del Mundo con ese partido inaugural entre la selección mexicana y la selección de Sudáfrica. Un encuentro marcado un poquito por la falta de fútbol. Una México que sin hacer grandes esfuerzos fue capaz de imponerse ante una selección africana que no estuvo a la altura de esta competición. Y seguramente no sea la primera vez que veamos un partido de este estilo. Una selección muy superior que no necesita hacer gran cosa para llevarse los 3 puntos en este inicio de campeonato. Como decía, un mundial, un campeonato del mundo, la máxima competición a nivel de selecciones y una de las competiciones más afamadas, más populares en el mundo del fútbol, y que dio la sensación de que Sudáfrica no cumplió con las expectativas o con lo que se puede prever en un mundial. Una México que ganó muy fácil. Os pongo aquí en pantalla los 11 del partido. Empezaba adelantándose México con ese gol de Julián Quiñones, el futbolista nacionalizado, un mexicano que también tiene nacionalidad colombiana. En el minuto 9 marcaba Julián Quiñones, gran partido de Julián Quiñones, y ya en la segunda parte, en el segundo tiempo, Raúl Jiménez ponía tierra de por medio con ese gol en el minuto 67 a centro de Alvarado. Comentaremos brevemente todo lo que ha sido este partido, daré mi opinión y intentaré hacer en este corto espacio, en este corto tiempo, perdón, un análisis de la manera más exhaustiva posible. Así que empezamos por el 11 de México, que salía en portería con Rangel, lateral derecho Reyes, lateral izquierdo Jesús Gallardo, en el eje de la zaga Vázquez y Montes, un César Montes que ya en el segundo tiempo recibía esa tarjeta roja. Para mí demasiado estricto el árbitro, para mí eso no era roja, creo que es una acción limítrofe, pero para mí es antes amarilla que cartulina roja, que me parece un castigo desmedido. En el medio del campo, Lira, buen partido del mediocentro de la selección mexicana, que además daba esa asistencia en el primer gol a Quiñones. Por el centro del campo, acompañándole a Lira como volantes Fidalgo y Gutiérrez. Y bandas para Quiñones por la izquierda y por la derecha Alvarado en la punta del ataque. El bueno de Raúl Jiménez, la selección de Sudáfrica, que salía en portería con Williams, que tuvo que participar de vez en cuando, Mudau en el lateral derecho, línea de 3 Sibisi, Ocon y Bocasi, y banda izquierda para Modiba, centro del campo Sidole, Moquema, Adams, arriba la delantera Reiners y Foster. Pues estos eran los 11 del partido. Una selección mexicana que más o menos podíamos intuir cuál podía ser ese 11. Ya tenéis en el canal, ¿no?, el vídeo donde repasábamos un poco los diferentes nombres de la selección mexicana y cómo podía afrontar este mundial. Y en este primer encuentro tenemos que decir que ha sido un encuentro muy cómodo, ¿no? Muy tranquilo el partido para la selección de Javier Aguirre, que se estrenaba de nuevo en un campeonato del mundo. Este técnico que ya estuvo en el 2010 disputando ese mundial con la selección mexicana. Segundo, Rafa Márquez. El inicio es bueno porque sumas los 3 puntos. Es cierto que para mí el planteamiento o el nivel de juego de la selección mexicana no fue increíble. Fue de hecho una selección mexicana bastante discreta a nivel de fútbol, pero que, como decíamos al inicio, con muy poquito fue capaz de sumar esos 3 puntos. Vimos a una Sudáfrica que intentaba sacar el balón jugado desde atrás, con su portero, con sus centrales, pero que en cuanto México presionaba se le veían claramente esas carencias al combinado africano, ¿no? Como México con muy poquito en esa presión era capaz de provocar esas precipitaciones y provocar esas pérdidas del equipo sudafricano, ¿no? Muchas pérdidas, un equipo muy verde, un equipo hecho un flan, un equipo pues taciturno, un equipo yo creo que intimidado un poco por el escenario que tenía enfrente, ¿no? Dio la sensación de que Sudáfrica, como decía al comienzo del vídeo, no estuvo a la altura de un campeonato del mundo. Yo creo que se vio algo apesadumbrado, se vio algo intimidado por la situación, y eso le amedrentó en esa salida de balón. Un equipo que era incapaz de dar 4 pases seguidos prácticamente. De hecho, le vimos con muchísimas complicaciones para enhebrar el juego del equipo, muchísimas dificultades para asociarse por dentro, por fuera, poquísima capacidad para llegar a esos últimos metros, y por eso para México fue un partido tan cómodo, tan apacible, ¿no? Un encuentro donde le puso las cosas muy fáciles a la selección mexicana. ¿Qué cosas quiero destacar de la selección mexicana? Bueno, vimos esa línea de 3 muchas veces en salida de balón con Gallardo, Vázquez y Montes, con Vázquez, Montes y Reyes, y Gallardo cogiendo algo más de altura, Alvarado por esa banda derecha, buen partido de Lira, como decía, en ese medio centro. Bueno,
un buen partido dentro de lo que cabí, dentro de lo que vimos sobre el verde, ¿no? Que no fue un encuentro para tirar cohetes. De hecho, para mí, tengo que decir que el jugador más destacable, o sin duda uno de los más destacables, ya no solo de México, sino del partido, ha sido Quiñones, ¿no? Creo que ha hecho un gran partido, ha demostrado desparpajo, ha demostrado capacidad para echarse un poquito el equipo a las espaldas, para saber recibir muy bien por dentro, por fuera. De hecho, se movió como pez en el agua, como Pedro por su casa fue Quiñones, este jugador que el primer partido que juega en este mundial, y la verdad que las sensaciones de primera son buenas, no, los siguientes. Para mí el elemento más diferencial en este partido por parte de la selección mexicana. Luego Raúl Jiménez, pues a la hora de bajarte los balones, en el juego de espaldas, de cuerpear, pues no lo ha hecho mal, ya ha hecho bien de referencia. Fidalgo creo que te da algo diferente con pelota, me parece que es el futbolista más fino en ciertos momentos, ¿no? A la hora de detectar los espacios, a la hora de tener la pelota. Es un jugador que interpreta bien el juego y creo que va a suponer un gran cambio esto en la selección mexicana, ¿no? El poder tener en tus filas a un jugador como Álvaro Fidalgo, que creo que te da un plus importante, ¿no? Este futbolista asturiano de Oviedo. Aquí, por cierto, estamos acostumbrados a hablar del Real Oviedo, nuestro equipo, y es un chico de Oviedo, que es verdad que pasó por la cantera del Sporting, pero bueno, que en parte hace ilusión también verle en una Copa del Mundo, y veremos qué cambios se pueden dar en las próximas jornadas. César Montes obviamente no va a estar en el próximo partido debido a esa expulsión. Hay que decir también que el partido se le puso muy de cara a la selección mexicana debido a esas dos rojas de la selección sudafricana. Fueron exactamente en el minuto 84 la segunda de Sudáfrica, pero la primera en el 49, es decir, prácticamente toda una segunda parte con uno menos. Y aquí tenéis los cambios. Gilberto Mora, salía Gilberto Mora, una de las grandes esperanzas del fútbol mexicano. Luis Chávez, Edson Álvarez. Yo creo que en el próximo partido puede tener cabida en ese 11. Armando González como punta. Interesante esto de Armando, porque a lo mejor a priori uno podía pensar, no, la pieza para sustituir a Raúl Jiménez es Santiago Jiménez, el futbolista del Milan. Pues en este último partido, en este primer partido inaugural del Mundial, Javier Aguirre apostó por la figura de Armando González, y Alexis Vega, ya figura del fútbol mexicano, salía en el minuto 79 por Quiñones. Una selección mexicana que no tiene los nombres de antaño, que no es una selección con esos jugadores como Chicharito en su plenitud, como Rafa Márquez, como Andrés Guardado, como los Dos Santos, ¿no? Futbolistas de cierto caché que ahora mismo posiblemente no tengas, pero que creo que es una selección que en partidos como estos está llamado a ganarlos, está abocado, está destinado a sumar de 3, y creo que, bueno, yo diría que es la gran favorita. Ha ganado Corea a República Checa, veremos el próximo invite entre estas dos selecciones que a priori pueden parecer las favoritas a hacerse con ese primer puesto, pero creo que lo que tenía que hacer primeramente en este encuentro la selección mexicana, que era ganar, lo ha cumplido. El juego deja más dudas. Hay que decirlo, ha sido un partido que para mí no está a la altura de lo que es esta Copa del Mundo, de lo que es un Mundial. Repito, la máxima competición a nivel de selecciones y una de las más importantes de la historia del fútbol. Está ahí junto a la Champions posiblemente, y no hay torneo que le compita más allá de la Champions. Y creo que, como decía, creo que este partido no estuvo a la altura por juego, por glamour, por desempeño de los futbolistas. Este encuentro fue un poco bazofia, y las cosas hay que decirlo, es una Copa del Mundo, nos gusta el fútbol y disfrutamos también de esos encuentros que son un poquito tostón, o que son un poquito onerosos, ¿no? Pero a pesar de ello, México se ha llevado los 3 puntos, y México de momento se hace con ese primer puesto de su grupo, el grupo A. Y con esto dejamos el vídeo de hoy. Os prometí vídeo cortito, 9 minutos, 10 más o menos. Y con esto dejamos el vídeo de hoy. Se agradece un fuerte like, que os suscribáis y que deis a la campanita. Poned en comentarios vuestra opinión, y ya iré subiendo vídeo acerca de otras selecciones, de otros partidos que se vayan disputando, y también del Real Oviedo y de otros equipos incluso a lo largo de estos próximos días. Con esto dejamos el vídeo de hoy. Como decía, se os agradece un fuerte like, que os suscribáis y que deis a la campanita, y que compartáis el vídeo con vuestros amigos y personas cercanas. Ahora sí que sí, dejamos el vídeo de hoy. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.